El primer tema es de uno de nuestros coorganizadores, que es la Oficina del Estado de Texas en México. Y hoy nos acompaña, y me da mucho gusto presentarles, a José Ramón Fernández, quien es director de la Oficina del Estado de Texas en México, Víctor Aguilar, representante del Estado de Texas en México, y también nos acompaña Frances Pejel, quien es gerente de inversión y operaciones. Ellos conforman el equipo de la oficina del gobierno de Texas en México y además son directivos y a nivel gerencial de una empresa de marketing que también, bueno, ya nos platicarán más a fondo. Pero José Ramón, sin más, te cedo la palabra. Bienvenido esta mañana y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a MX Global por este esfuerzo que en conjunto con nosotros hemos podido hacer para llevar a ustedes ahora en esta ocasión este tipo de foros y seminarios o webinars a través de los cuales les podemos informar, hacerles ver y hacerles llegar la información necesaria para que ustedes entiendan por qué Texas es la mejor opción para hacer negocios. Ya me presentaron, yo soy José Ramón Fernández, soy director de la representación del Estado de Texas en México. Esta representación es una oficina directa de la oficina del gobernador que tiene como fin y objetivo promover las relaciones comerciales y de inversión entre Texas y México. Nosotros tenemos, digamos, dos objetivos principales, que son ayudar a empresas tejanas en su expansión, en su crecimiento comercial, quizá a través de exportaciones o de algún otro tipo de asociación o entrada al mercado mexicano, y lo hacemos a través de dándoles apoyos, vamos a decir, de consultoría, de contactos, investigación, desarrollo de mercados en diferentes formas, ¿no? Podemos participar en diferentes eventos comerciales de sectores industriales diversos o ayudando a empresas individualmente a entrar al mercado mexicano, ¿no? Empresas tejanas. Y bueno, una otra actividad primordial de nosotros, digamos que tenemos dos, la promoción del comercio y la atracción de inversión, ¿no? Atracción mexicana al estado de Texas. De esta manera, pues nos acercamos de muchas formas distintas con empresarios mexicanos para aquellos empresarios mexicanos que tienen algún proyecto de expansión, que buscan crecer en el mercado internacional en Norteamérica, y les presentamos al estado de Texas como la mejor opción para hacer negocios, ¿no? En esta ocasión me acompaña Víctor Aguilar, que es el representante del estado de Texas en México, y Frances Pejel, quien es el gerente de operaciones e inversiones. Digamos que los tres somos el punto de contacto para ustedes que buscan expandir sus negocios al estado de Texas, a Estados Unidos. Y bueno, aquí estamos para darles los detalles de cómo lo pueden hacer con nosotros y por qué el estado de Texas es la mejor opción para hacer negocios. Y bueno, pues los voy a dejar con Víctor Aguilar, quien les va a hacer la presentación y les va a decir por qué Texas es la mejor opción para invertir, para hacer negocios en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Aguilar, soy representante del Estado de Texas en México. Nuestra oficina está en la Ciudad de México, pero continuamente estamos viajando a diferentes puntos de la República Mexicana, precisamente para conocer empresarios y platicar sobre sus necesidades que tienen para cuando están en un proceso de inversión en Estados Unidos. Esto lo hacemos regularmente, Guadalajara, Monterrey, todos los años, Ciudad de México, y vamos cambiando esto. Si pueden poner la presentación, no sé, no la veo por ahí todavía, ¿no? Y yo les voy a hablar un poco de por qué el estado de Texas, ¿no? Perdón, Víctor, ¿ya la puedes ver en pantalla? Sí, ya la veo. Vientos. Okay. ¿Por qué Texas es la mejor opción si ustedes son empresarios o ejecutivos de alguna empresa que desean expandir su negocio hacia Estados Unidos o abrir un negocio nuevo? Bueno, en primer lugar, porque Texas tiene una economía muy robusta. De hecho, si Texas fuera país, sería la 10ª economía del mundo, ¿no? Porque es una economía en crecimiento, también porque tiene una estructura de impuestos muy competitivos, a diferencia de otros estados.
Me imagino que la mayoría de nuestro auditorio el día de hoy ha estado en el estado de Texas. Sin embargo, no todos han hecho negocio en Texas, pero conocen Texas, han ido a Houston, han ido a Dallas al shopping, o a San Antonio, o a Austin, pero no conocen los aspectos ya de negocios en el estado de Texas. Entonces, Texas tiene una estructura de impuestos competitivos, tiene una gran infraestructura, los que han ido para allá, pues han visto los aeropuertos, carreteras, etcétera. Y también el estado tiene una serie de incentivos que hoy en día son más importantes, dada la situación por la pandemia, y de hecho hay también una serie de incentivos a nivel federal muy interesantes, muy importantes para las empresas, que desgraciadamente en México actualmente no se tienen. Por eso también estamos haciendo este tipo de webinars el día de hoy, porque pues, es muy importante que los empresarios conozcan qué ventajas ofrece un estado como Texas para poder establecer su negocio, crecerlo, ¿no? Y por último, la calidad de vida que también mucha gente puede constatar, ¿no? Yendo a las ciudades como Houston, Dallas. La que sigue, por favor. Bueno, Texas es un estado en donde no hay impuestos sobre la renta estatales, porque el sistema de impuestos en Estados Unidos es, por un lado, federal, ¿no? Pero también hay impuestos estatales. Entonces, no hay un impuesto corporativo estatal, ¿no? Sobre la renta, y tampoco personal. Otros estados como California, por ejemplo, sí lo tienen, y eso hace que el costo de hacer negocios sea más caro en California, por ejemplo, ¿no? Como les decía, Texas si fuera país, sería la 10ª economía del mundo. Es el número 1 en generación de empleos. En el 2018 fue el número 1. Aparte es un lugar multicultural, digamos, en donde está llegando gente, no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. También Texas es el número 1 en atraer inversión extranjera y doméstica, ¿no? Por los últimos 17 años ha sido el principal estado exportador de los Estados Unidos, con más de 315 mil millones de dólares de exportaciones. También en Texas se encuentran 5 de las 10 principales ciudades en crecimiento de Estados Unidos, y ahorita hablaremos un poquito de ese tema. La que sigue. La que sigue, por favor. Texas es casa de 49 de las 500 empresas del Fortune 500. Obviamente hay una gran concentración de ellas en la ciudad de Houston y tiene mucho que ver con el sector de petróleo y gas, como pueden ver en los logos de las compañías como 66, ConocoPhillips, etc. Pero también Dallas tiene un buen número de empresas, aunque la vocación es diferente en Dallas, es más telecomunicaciones, retail, también hay algo de petróleo y gas, ¿no? Hay construcción. En esta área de Dallas Fort Worth, mucho del tema también de aeroespacial, aeronáutica. San Antonio también tiene un número de 5 empresas. Inclusive Austin, la ciudad de Austin, tenemos compañías como Dell, por ejemplo, y Whole Foods, que para el caso de México es muy importante esta empresa, sobre todo después de que la compró Amazon. Va a jugar mucho mayor relevancia, está jugando mucho mayor relevancia Whole Foods el día de hoy, ¿no? La que sigue, por favor. También tenemos un gran número de empresas de extranjeras cuyas corporativos regionales o para Estados Unidos han seleccionado el estado de Texas para tener sus operaciones. Algunos casos conocidos, como pueden ver ahí, empresas mexicanas, como puede ser un Cemex, un Bimbo. Hay más de 1,500 empresas corporativos extranjeros en el estado de Texas, que generan alrededor de 500,000 de personas en el estado, en cuanto a empleos, ¿no? Y el estado de Texas en los últimos años, y a través de la oficina del gobernador de Texas, hemos ayudado a más de 1,400 proyectos en los últimos años en temas de atracción e inversión, con un valor de más de 212 mil millones de dólares. Entonces, nuestra principal función como la oficina de Texas es precisamente ayudar a empresarios grandes, medianos y pequeños, inclusive microempresarios, a establecer operaciones a través de una serie de servicios que tenemos para ustedes. La que sigue. También, como podrán ver en este slide, pues hay un gran número de empresas mexicanas establecidas en el estado de Texas, muchos nombres muy, muy conocidos por todos ustedes, pero también hay un gran número de empresas pequeñas, de restaurantes, tiendas de otro tipo, fábricas también, centros de distribución establecidos en el estado de Texas. La que sigue. Hablemos un poquito de infraestructura. Bueno, la gente que ha estado en Texas pues ha podido constatar la gran infraestructura que se tiene. De hecho, la gran mayoría de las personas
para ir a otros destinos de Estados Unidos desde México, tienen que pasar a través del aeropuerto de Houston o el de Dallas, ¿no? El estado solamente tiene 380 aeropuertos, ¿no? De los cuales pues, muchos son internacionales. Y algo que es impresionante en relación a México es que obviamente el estado de Texas está hiperconectado en cuanto a infraestructura con México, que es una ventaja competitiva obviamente, por la frontera que tenemos, el número de cruces que se tienen con México, ¿no? Que son 11 cruces actualmente, y el tema de aeropuertos, para hacer negocio en Texas, el estado de Texas no hay un lugar donde México esté mayormente conectado en el extranjero. Hay más de 400 vuelos diarios desde México, o había antes de la pandemia, de prácticamente todas las ciudades de México importantes. Se puede volar ya sea a Houston o a Dallas. Entonces, eso es una gran ventaja competitiva. También el estado de Texas tiene una gran infraestructura ferroviaria y está obviamente ligada a la infraestructura de ferrocarril en México. Dos de las tres líneas mexicanas cruzan hacia Estados Unidos a través del estado de Texas. Algo que mucha gente no sabe es que también el estado de Texas tiene una gran infraestructura de puertos. Hay más de 16 puertos marítimos, 11 de gran calado, porque hay muchas empresas que luego necesitan precisamente establecer sus operaciones cerca de un puerto, cerca de un porón de ferrocarril. Entonces, Texas ofrece este tipo de infraestructura, ¿no? Hemos tenido muchos clientes que precisamente se sitúan en lugares de Texas por el atractivo precisamente de sus puertos para poder operar hacia otros destinos europeos, asiáticos. Y obviamente, Texas tiene una gran infraestructura carretera que está sumamente conectada con México. Vas prácticamente desde México, desde cualquier parte de México, para ir a Estados Unidos en automóvil, en camión, pues se cruza por el estado de Texas. Y hay lugares como Laredo, por ejemplo, en donde el cruce de mercancías es impresionante y no hay un lugar en el mundo donde haya tal intercambio comercial. La que sigue. Estas sí que nos las saltamos, es hablar un poquito de lo mismo, de los puertos. En materia de comercio exterior, bueno, como les decía hace rato, Texas es el principal exportador de Estados Unidos y lo ha sido por los últimos 17 años. En el caso, obviamente, la relación que existe entre el estado de Texas y México es de suma importancia. Por eso el gobernador Abbott, en los últimos años, para la firma del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, ha estado fuertemente presionando para que esto se dé, ¿no? Porque realmente es una parte fundamental para el desarrollo de la economía tejana, en donde, curiosamente, el estado de Texas sí tiene un superávit con México, un superávit comercial. Como vos ven en este slide, pues por mucho, ¿no? México es el principal socio comercial del estado de Texas en materia de importaciones y exportaciones. Digamos, es el gran volumen que existe de exportaciones y de importaciones hacia el estado de Texas hace precisamente más atractivo que empresas mexicanas interesadas en ventas en Estados Unidos establezcan sus oficinas de ventas, establezcan sus centros de distribución en Texas, porque es el punto natural de entrada hacia los Estados Unidos. La que sigue. Obviamente todo el mundo conoce a Texas como el estado petrolero, ¿no? Y la ciudad de Houston como la capital mundial del petróleo. Y es cierto, ¿no? Más del 29% de la capacidad de refinación de los Estados Unidos se ubica en el estado de Texas. Pero ¿qué ventajas tiene esto? Esto como ventaja tiene que los costos de la gasolina, el costo de energía y el costo de gas es mucho más atractivo en el estado de Texas comparado con los estados, porque precisamente es un gran productor. Pero lo que la gente no sabe es que también Texas es el principal productor eólico de los Estados Unidos y también en el tema de energías solares. Entonces también Texas tiene un balance hacia las energías renovables muy interesante, ¿no? Un dato muy interesante en cuanto a energía es que el estado de Texas tiene su propio grid eléctrico, a diferencia de otros estados que están conectados con el grid nacional, lo que permite tener otra estructura de costos. Inclusive hay ciudades, por ejemplo, como Austin, como San Antonio, que el municipio, la ciudad, es dueña de la compañía eléctrica, lo cual permite que
se pueden negociar costos cuando se establece una empresa, por ejemplo, que consume X volumen de energía. Parte del subsidio, precisamente para establecerse en algunas ciudades, puede ser el costo eléctrico. La que sigue. Hablemos un poquito de incentivos y financiamiento, si quieren pasar a la siguiente. El Estado de Texas tiene una estructura muy interesante en cuanto a incentivos y financiamiento para empresas que se establecen en el Estado. Hoy en día, además de los programas estatales, pues hay un gran programa a nivel federal de Estados Unidos que realmente está ayudando a sobrevivir a las empresas con el tema de coronavirus, con el tema de la pandemia. Por ejemplo, los voy a mencionar brevemente, pero hay mucha información que ustedes pueden consultar en el Small Business Administration de los Estados Unidos. Pero por mencionar algunos temas, hay una cosa que se llama el Paycheck Protection Program actualmente, el Economic Injury Disaster Loan, el SBA Express Bridge Loan, también hay un Debt Relief y muchos de estos programas se canalizan obviamente a través del Estado. Por ejemplo, el Texas Workforce Commission tiene una serie de programas que son federales, pero que los maneja o que los fondea la federación, pero que el Texas Workforce Commission los administra, ¿no? Como es el Pandemic Emergency Unemployment Compensation, que es básicamente pagar los subsueldos de empleados. También el Pandemic Unemployment Assistance y el Federal Pandemic Unemployment Compensation. Son programas que están funcionando bastante bien en Estados Unidos, en donde las empresas, precisamente, y sobre todo las empresas pequeñas y medianas, están recibiendo fondos para poder operar, para poder sobrevivir a estos tiempos difíciles y poder pagar, por ejemplo, sueldos o rentas, ¿no? No me voy a meter mucho en ese tema, más bien me voy a concentrar un poquito en los incentivos que tiene el Estado, que son varios. Por ejemplo, en materia, primero los incentivos fiscales. Estos incentivos fiscales, como sabemos, en Estados Unidos hay un tema de impuestos federal, pero también hay impuestos estatales, ¿no? Y también, obviamente, hay impuestos locales, ¿no? Lo mismo sucede con la estructura de incentivos en Estados Unidos. Hay incentivos, como les mencioné, algunos son federales por el tema de la pandemia, y hay muchos incentivos para empresas pequeñas y medianas, del Small Business Administration, por ejemplo. Luego tienes el tema estatal y, por último, el tema local. En cuanto a incentivos, lo más importante siempre será los incentivos a nivel local, ¿no? En donde nosotros, como oficina del gobernador, y ayudando a empresas en el tema de establecerse en el estado de Texas, parte de nuestra función es ayudarles a decidir en dónde deben establecer su empresa. Porque muchas veces el empresario mexicano dice, bueno, me quiero poner en San Antonio porque tengo un familiar allá, entonces es más fácil. Pero a lo mejor San Antonio no es el lugar ideal para poner el negocio que ustedes tienen. A lo mejor es Houston, a lo mejor es Amarillo, Texas, Odessa, Dallas. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es ayudarles en base a sus necesidades, poderles decir dónde sería mejor y, sobre todo, poderles presentar a las autoridades de desarrollo económico locales de diferentes lugares que cumplen con los requisitos que están buscando, precisamente para acercarlos a ellos y que puedan conocer qué incentivos y negociar el establecer su negocio en una comunidad u otra. Eso lo puso él, ¿no? ¿Perdón? Okay. Nosotros trabajamos con alrededor de 1,600 comunidades distintas, unidades, digamos, de desarrollo económico locales o regionales, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de los incentivos fiscales, no quiero irme muy largo con esto, ahorita hablaría de lo que sería los incentivos a nivel estatal. Pero tenemos el Programa Nacional para Desarrollo Empresarial, que es el Texas Enterprise Zone Program, ¿no? Son impuestos dirigidos a empresas que se establecen en zonas económicamente deprimidas. Hay un mapeo de esas zonas y obviamente estos cambian en base a desastres naturales o diferentes situaciones, ¿no? También hay un incentivo fiscal sobre exenciones impositivas para la compra de bienes tangibles, también el consumo de gas natural y electricidad. Hay exenciones en Puerto Libre. Obviamente el estado de Texas tiene varios puertos libres, ¿no? Entonces no pagar impuestos. También hay una reducción, una exención de impuestos si yo compro equipo, por ejemplo, de control de contaminación, si uso energías renovables, por ejemplo. También el tema de si yo estoy haciendo investigación y desarrollo en el estado de Texas y compro con sus características, puedo tener créditos fiscales o exenciones al respecto, ¿no? Y también
si yo me estoy reubicando, ¿sí? Mi corporativo de un estado de Estados Unidos hacia Texas o de México hacia Texas, por ejemplo. Hay una serie de incentivos. Si vamos al siguiente slide, por favor. En cuanto, por ejemplo, hablamos lo anterior eran incentivos fiscales, ¿no? Entonces son exenciones de impuestos, créditos de impuestos. Hablando de fondos, que son su mayoría fondos perdidos, por ejemplo, tenemos el Texas Enterprise Fund. Este es mejor conocido como el Deal Closing Fund, y realmente se va dirigido un poco más a empresas más grandes o a empresas que tienen alguna particularidad de interés hacia Texas, por ejemplo, en temas de investigación y desarrollo, sobre biociencias, sobre temas de advanced manufacturing, etc. No tiene que ser una gran empresa, pero estos fondos son fondos que da el Estado precisamente para poder cerrar que la planta, por ejemplo, de Toyota se establezca en la ciudad de San Antonio y no se vaya al estado de Oklahoma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, van dirigidos hacia desarrollar esa infraestructura quizá, o fondos que se pueden usar para diferentes cosas para que esta inversión se concrete, ¿no? También tenemos fondos para capacitar y desarrollar personal. De hecho, el Texas Workforce Commission tiene una serie de programas muy interesantes a fondo perdido, donde a lo mejor pone la mitad del dinero de capacitación de mi personal y yo pongo la otra mitad, ¿no? Por darles unos ejemplos, ¿no? También hay fondos para la investigación universitaria. Como empresa mexicana que estoy desarrollando, no sé, algún programa de investigación y lo hago en conjunto con la Universidad en Texas, pues puedo recibir este tipo de fondos para desarrollar este tipo de investigación. También hay fondos para el desarrollo de infraestructura y también hay programas, por ejemplo, si yo establezco mi empresa en un lugar que es económicamente deprimido porque se cerró una base militar, por ejemplo, donde hay desempleo, yo me establezco en esa zona, hay fondos precisamente para que yo me vaya a estas zonas que están económicamente deprimidas y que eran zonas militares, porque Texas tiene una gran infraestructura militar, más de 1.2 millones de personas son militares en el estado de Texas. La que sigue, por favor. Hablando, por ejemplo, de financiamiento, también el estado tiene una serie de programas, ¿no? Por ejemplo, tiene un fondo precisamente para desarrollar pequeños negocios, ¿no? De incubación. Hay también programas, por ejemplo, para actividades de manufactura y también hay acceso a capital que ofrece el Estado. Pero como les decía, el tema de incentivos que hay a nivel federal, muy importante a nivel estatal, pero lo más importante es a nivel local. De hecho, algunos de estos programas que les acabo de decir no los opera directamente, o sea, los opera el Estado, pero la canalización de fondos se da a través precisamente de las comunidades que son los que deciden qué empresas quieren que se establezcan en su comunidad, ¿no? En base al perfil que tiene esta comunidad y al interés que tienen para X tipo de industrias o negocios, ¿no? Mi estimado Víctor, nos quedan 3 minutitos para la presentación. Ya acabamos, básicamente. Súper. Entonces, si quieres, el siguiente slide. Por favor. Bueno, hablemos un poquito, y creo que con esta prácticamente acabamos, el costo de hacer negocios. Si ven en esta tabla, si alcanzan a ver, si la pueden ampliar, por ejemplo, en el tema de impuestos corporativos, estatales, porque una cosa es lo federal, que todo el mundo tiene que pagar, pero aparte hay un impuesto estatal que en Texas, cuando no hay impuestos, es el 0%, mientras en California es el 8.84%, en Illinois es el 9.50%, en Nueva York el 7.10%. Entonces, esto ya de entrada hace 8.84% más caro operar en el estado de Texas. Y además también hay un impuesto estatal sobre ingreso sobre la renta, ¿no? Que en Texas es el 0 y que en California, por ejemplo, va del 1 al 13.3 dependiendo de los ingresos. Hablando de costos de energía, por ejemplo, si vemos el costo de energía industrial o comercial, pues el estado de Texas está muy por debajo de los costos de operar, por ejemplo, en el estado de California o inclusive en el estado de Florida. ¿Por qué? Pues como les decía hace rato, hay una gran infraestructura petrolera y de energía en el estado. Lo mismo en materia de gas natural, pues el estado de Texas es mucho más barato si yo tengo un local comercial, ¿no? Que por ejemplo un Florida, ¿no? Entonces, tengo grandes ahorros precisamente para operar en el estado de Texas en temas energéticos, en temas de impuestos. E inclusive, obviamente, si me comparara yo con el tema de California, el nivel de sueldos, rentas, etcétera, pues obviamente Texas es muy atractivo. Por eso muchas empresas de California se están estableciendo en Texas, o muchas grandes empresas que están en Silicon Valley, por ejemplo, como
Google, etcétera, están escogiendo Texas para ampliarse precisamente, porque los costos de operar en California son sumamente altos y Texas ofrece grandes atractivos en esta materia. La slide que sigue, por favor. Y por último, hablemos un poquito de calidad de vida. Los que han estado en el estado de Texas, se han conocido San Antonio, Austin, que han ido al shopping, han visto los parques, han visto los centros de diversiones, ¿no? Pero también el estado de Texas presenta mucha cultura. Por ejemplo, Dallas tiene el distrito cultural más grande que hay en Estados Unidos, ¿no? Son 19 cuadras contiguas, por ejemplo, de espacios, precisamente museos, de centros de entretenimiento, de arte, ¿no? Entonces, no nada más es el tema del shopping, obviamente Texas, sino es la gran calidad de vida que tienen las ciudades tejanas por la infraestructura que se tiene. Por ejemplo, Austin es la ciudad con más festivales de música que hay en Estados Unidos, ¿no? Hay unos grandes festivales. Entonces, realmente la calidad de vida es muy, muy importante como decisión también para poder establecerte tu empresa en un estado, que además es un estado que tiene más de 30 millones de personas, ¿no? Entonces, y es multicultural. Houston es súper multicultural, en más de 160 países representados en la ciudad. Pues creo que con esto concluimos mi presentación. Si pueden ponerle al último slide. Los servicios ya los mencionó José Ramón, básicamente es ayudar a empresarios y sobre todo muy enfocado a pequeños y medianos empresarios a poder invertir en el estado de Texas, abrir sus oficinas de ventas, sus centros de distribución, planes de manufactura, restaurantes, etcétera. Y por otro lado, también ayudar a empresas tejanas a hacer negocios en México. Y aquí, para hacer un paréntesis en ese sentido, inclusive ayudamos mucho a empresas, por ejemplo, de dueños mexicanos, pero que son empresas tejanas, a hacer negocios en México a través de ferias comerciales. Hemos tenido muchos casos de eso, donde el dueño es mexicano, vive en Houston, pero la empresa está haciendo negocios con México y nosotros tenemos a lo mejor un pabellón en un evento y esta empresa puede venir gratis a este tipo de eventos, por ejemplo, ¿no? Estamos a sus órdenes en la Ciudad de México. Creo que en el siguiente slide vienen algunos datos, si le pueden cambiar, sobre nuestra oficina. Ahí están los datos de José Ramón Fernández, a quien pueden contactar directamente. Su mail es jose.fernandez@texasinmexico.com. Estamos en la Ciudad de México. Esperamos poderlos conocer personalmente para platicar los proyectos. Por lo pronto será, obviamente, mediante mail y otro tipo de medios virtuales, pero estamos a sus órdenes y queremos ayudarles. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. José Ramón, ¿quieres cerrar? Sí, gracias, Víctor. Bueno, ya nada más quería yo informarles que, bueno, como Víctor ya lo mencionó, las comunidades del estado de Texas son esenciales para el tema de apoyos a la expansión de empresas, a apoyos a la inversión. Es por eso que ahora en esta dinámica que tenemos que estar en casa y, bueno, no hemos tenido que hacer nuestros eventos que por lo general los hacemos de manera presencial alrededor de la República Mexicana. Pues este primer seminario donde, pues como vieron ya, Víctor ya dio las ventajas y el por qué Texas es la mejor opción para hacer negocios en los Estados Unidos. Hemos hecho una serie, en conjunto con MX Global, una serie de webinars, ¿sí? Por lo que solo quería informarles que la semana que entra vamos a tener otro similar, pero ahora enfocados y habiendo invitado a la comunidad de San Antonio, a la ciudad de San Antonio, para que nos hablen del tema. Y, como les dije, es una serie de 5 webinars donde otras comunidades estarán hablando de las ventajas y los apoyos que tienen para las empresas mexicanas que buscan hacer negocios y expandirse al mercado de los Estados Unidos. Es todo, y bueno, pues Manuel, muchas gracias, Víctor. Estamos a sus órdenes, como ya lo dijo Víctor, en la Ciudad de México. Ahí están nuestros datos de contacto para lo que se les ofrezca. Gracias.